es importante mencionar que hoy estamos iniciando con las actividades en este espacio, con este gran panel y este invitado que tenemos para podernos compartir todas estas experiencias y poder avanzar con la revolución de las conciencias. Reiterarles que este espacio que ven aquí es un espacio que queremos que sea el espacio de la militancia, el espacio de la transformación, y estamos trabajando para que así sea. Solamente para dar inicio con la charla, comentarles que está aquí la compañera Dania Arenas, que es parte del Instituto de Formación Política, la compañera Jimena Reyes, que también es parte del instituto, la compañera Patricia Legarreta, que es coordinadora general del Instituto de Formación Política, y el compañero Rafael Barajas, que es el presidente del instituto. Un fuerte aplauso y sin más, daríamos inicio con el evento y te paso la moderación. Hola, buenas tardes a todas y todos. Sean bienvenidas, bienvenidos a esta su casa, el Instituto Nacional de Formación Política de Morena. Es un gusto para nosotros estar aquí esta tarde con ustedes y recordarles que estamos dando inicio a este curso que nos va a dar el compañero Juan Carlos Monedero, de súper lujo, con esta primera vez pues que estamos teniendo actividades presenciales en estas instalaciones en Pantitlán. Así que nos da muchísimo gusto recibirles hoy aquí, recibirles de todos los estados de la República, y les agradecemos haberse tomado el tiempo para llegar hasta aquí y poder tener esta sesión, los próximos 4 días aquí en el Instituto Nacional de Formación Política. Vamos a dar inicio a esta actividad con una muy breve inauguración y para eso le voy a dar la palabra a nuestro presidente del Instituto Nacional de Formación Política, a Rafael Barajas. Seré brevísimo. La verdad, estamos de plácemes, es decir, nunca habíamos tenido una instalación del instituto. Me parece que el lugar es muy bueno, me parece que la ubicación es fantástica y todavía no lo inauguramos. Lo que ocurrió es que simplemente Juan Carlos dijo, oye, que voy a México, y dije, vente y lo armamos, ¿no? Entonces esto es un curso extraordinario, estamos calentando motores, pero creo que lo estamos haciendo de lujo, con un invitado de lujo. Este curso de varios días es importante, les recuerdo, que es importante que ustedes vengan con constancia, que no dejen de asistir. Yo sé que muchos de ustedes vienen de muy lejos, habrá algunos que tengan algún compromiso o algo así, pero les pedimos por favor que se hagan el propósito de cumplir con todas las asistencias. Es importante entender que esto es una suerte pues, de cursillo, de seminario, y es importante entender que no es una conferencia nada más, sino que es un curso para de formación. Quiero decirle a Juan Carlos que muchos de los compañeros que están con nosotros son compañeros que vienen de otros estados de la República, hay compañeros que vienen de Baja California, hay compañeros que vienen de Aguascalientes, hay compañeros que vienen de Puebla. A ver, levanten la mano los que vienen de Aguascalientes, por a ver, Tabasco, por favor. Aguascalientes, por favor. Puebla, Durango, Sonora. ¿Quién más se me va? Morelos. Bueno, pues lo que te quiero decir, Juan Carlos, es que aquí está Veracruz. A ver, lo que te quiero decir es que aquí está todo el país y estos son cuadros de lujo.
es gente que está metida en el tema de la formación, que ha tomado varios cursos y la verdad les estamos dando un premio a ellos con traerte acá. Y pues te dejo, Juan Carlos no necesita presentación, es una de las figuras políticas más importantes de la izquierda en el mundo, y es uno de los fundadores de Podemos y es sin lugar a dudas uno de los teóricos más importantes que tiene hoy la izquierda en el mundo, en habla hispana es uno de los teóricos más importantes. Yo lo que haría es que le cedo el micrófono y le pido el compañero Porras está aquí también, de los jóvenes, ahora sí que ni más ni menos que el secretario nacional de las Juventudes de Morena. Entonces lo que vamos a hacer ahorita es que le vamos a ceder el micrófono a Juan Carlos y nos vamos nosotros a, bueno, él también se va para allá, pues vámonos todos para allá. Muchas gracias, Rafael. Para mí es un lujo, de verdad. Es verdad que es un esfuerzo, pero para mí es un regalo poder compartir con ustedes. Le voy a hacer la vida imposible a los de las cámaras. Cuenten con ello. Sobre todo porque para mí esto es como una clase, no es una conferencia. En las conferencias más o menos uno quiere hacer una faena bonita, en las conferencias uno quiere que la gente se quede como contenta. Aquí estamos trabajando, hemos venido a trabajar y por eso es muy importante que estén ustedes los 4 días, porque yo voy a ir sentándoles cosas, voy a repetir cosas y el último día voy a bajar las ideas principales. Les hemos mandado a ustedes 2 textos, el curso urgente de política para gente decente. He traído algunos ejemplares, el último día vamos a sortear unos cuantos. Y luego les hemos mandado también un texto que para mí es muy importante, que responde a la pregunta de por qué nos cuesta tanto gobernar. ¿Por qué a la izquierda nos cuesta tanto gobernar? Les tengo que pedir 3 cosas. La primera, que se guarden los celulares. Estamos en clase y por tanto que no les entretengan llamadas, que no les entretengan mensajes y que el rato que vamos a estar, las 2 horas que vamos a estar aquí, las aprovechen al máximo estando aquí. La segunda cosa que les tengo que pedir es que tomen notas. No vengan a consumir una clase. No vengan a consumir una clase como vemos una película o como simplemente atendemos a un concierto de música. Es muy importante que ustedes vayan tomando notas de las cosas. Y lo tercero, les decía antes, creo que es muy importante que mantengan la asistencia, porque yo cada día voy a retomar lo del día anterior y vamos a seguir construyendo. Les prometo que les voy a dar herramientas para el día a día. Vamos a analizar cosas, les voy a poner muchos ejemplos. Yo recuerdo el primer día que llegué a Alemania, donde yo estudié el doctorado. El primer día el profesor que nos dio clase dedicó la hora entera a decir que los ejemplos eran la muerte del pensamiento, que los que ponían ejemplos era porque no entendían los conceptos abstractos, que los ejemplos eran la muerte del pensamiento, que quien ponía ejemplos era porque no era capaz de penetrar en la profundidad de las ideas. Y cuando terminó la clase levanté la mano y le dije, perdone, ¿podría poner un ejemplo? Como era alemán, maldita la gracia que le hizo. Yo voy a poner muchos ejemplos, porque mi maestro, uno de mis maestros en España, nos ponía ejemplos para todo. Y seguro que se van a llevar ustedes muchos de estos ejemplos como una manera de resumir los problemas políticos que enfrentamos. ¿De acuerdo? La idea es que yo hable un rato y después que ustedes hagan preguntas. A poder ser que las preguntas las hagan en relación con las cosas de las que hayamos hablado. Sobre todo porque como vamos a tener más sesiones, seguramente hay otras preguntas que podamos hacerlas en las siguientes sesiones. Pero ustedes pregunten sin miedo. Y por favor, si de repente hay algo que cuento que no está claro, que no lo entiendan, sin ningún tipo de problema, levanten la mano. Juan Carlos, cuéntalo otra vez que no lo he entendido. ¿De acuerdo?
Bueno, miren, vamos a seguir un esquema. Yo necesitaría que una pizarra, pero como no hay pizarra, se lo voy a contar como si tuviéramos una pizarra. Porque podía pintar en la pared, pero al fisgón no le hará mucha gracia que nada más llegar le pintemos el instituto. Vamos a analizar 5 o 6. Es decir, les voy a dar las bases para hacer análisis político. El primer elemento que nos vamos a dedicar, que se va a comer seguramente la clase de hoy, hemos dicho que lo más importante que pasa hoy es la clase. Son 2 horas donde no hay teléfono. Sobre todo porque tus compañeros quieren que tú escuches y hagas preguntas inteligentes como inteligente eres tú. Si estás hablando por teléfono, estáis aquí consumiendo. No regañemos después a los gobernantes cuando hacen trampas si nosotros hacemos trampas. Si estamos aquí, pero no estamos aquí, estamos haciendo trampas. Porque esto cuesta plata. Entonces, muchas veces criticamos la corrupción en el gobierno, pero nosotros luego hacemos nuestras pequeñas corruptelas. Y que nos inviten a venir aquí y no estemos aquí es una forma de corrupción. Por tanto, por supuesto, si alguien tiene una llamada urgente, ya somos todos mayores. Yo no voy a estar regañando como en el colegio, ¿no? Pero sí que quiero que tengan un poco esta idea de que están ustedes en la clase. Sobre todo porque si yo les veo cara de perplejidad, de que no han entendido, tengo que ir mucho más despacio. Mientras que si ustedes están atentos, vamos a poder ir más deprisa y vamos a poder analizar más cosas. ¿De acuerdo? Quiero que salgamos de aquí con definiciones. Le preguntaron una vez a un filósofo español, esto es mentira, pero a mí me gusta contarlo, porque seguramente nunca se lo preguntaron a este filósofo, pero se cuenta que se lo comentaron. Es de esas cosas. ¿Saben que hay una expresión que dice si non è vero, è ben trovato? Si no es verdad, pues parece que lo fuera, ¿no? Si non è vero, è ben trovato. Bueno, pues le preguntaron al filósofo Miguel Unamuno, ¿cree usted que existe Dios? Y entonces contestó, dígame usted qué entiende por creer, por existir y por Dios, y entonces le contesto. Primera idea. Tenemos que definir las cosas. Trabajamos con palabras. Las palabras tenemos que saber qué significan. Seguramente, fíjense ustedes, creo que uno de los instrumentos más revolucionarios que existe es el diccionario. Les invito a que tengan ustedes cerca un buen diccionario y que todos los días consulten alguna palabra, porque se van a llenar de sorpresas cuando consulte las palabras. Tenemos que definir, si se sienta el presidente López Obrador con Lasso, el presidente derechista de Ecuador, y los dos firman un documento que diga vamos a impulsar la democracia en el continente latinoamericano. Los dos lo firman. López Obrador viene a México y hace escuelas en zonas populares, y Lasso va a Ecuador y encarcela a los opositores. Y los dos entienden la democracia cada uno a su manera. Por tanto, tenemos que definir. Una de las tareas en la formación política es definir las palabras. ¿De acuerdo? Vamos a definir aquí política, vamos a definir democracia, vamos a definir el Estado, vamos a definir los partidos políticos, vamos a intentar definir muchas cosas. Vamos a definir el neoliberalismo del que tanto se habla. ¿Ustedes saben lo que es el neoliberalismo? Pero lo han mencionado muchas veces, ¿o no? Se utiliza constantemente. Tenemos que saber de qué demonios estamos hablando. Tenemos que saber de qué estamos hablando. Lo vamos a ver. Vamos a ver de dónde viene este concepto. Vamos a ver que hay muchos conceptos que son una trampa. Que la izquierda utiliza estos conceptos cuando son conceptos que se inventó la derecha. Y nosotros los usamos como si fuéramos tontos. Esto igual se está apagando la pila. Esto suena que se está apagando la pila. O porque me alejo. Puede ser que me aleje, ¿verdad? Bueno. Esto es como la frontera. Pasas la frontera, estás jodido. Puede pasar cualquier cosa, ¿no? A ver si vamos definiendo dónde está la frontera. Miren,
Vamos a hacer una suerte, ahí está la frontera. Más allá están los Caimanes, ¿no? Miren, el esquemita, si quieren escríbanlo, porque el esquemita que vamos a seguir es, primero, la confusión de la época. Vamos a analizar un mundo, el nuestro, en donde cuando teníamos las respuestas nos han cambiado las preguntas. Vamos a dedicarle un ratito a la confusión de la época, porque de ahí van a nacer muchas cosas. Fíjense ustedes, de la confusión de la época, por ejemplo, va a nacer un partido como Morena, porque Morena da respuesta a nuevas realidades, porque para las viejas realidades ya había otros partidos, el Partido Comunista, el PT, ya había otros partidos, en España igual. Si no hubieran cambiado las cosas, ¿para qué íbamos a crear Podemos? ¿Para qué iba a crear Petro la Colombia humana? Es decir, necesitamos instrumentos nuevos porque hay nuevas realidades. Y esas nuevas realidades nos tienen confundidos. Y tenemos que aclararnos. Decía Ortega y Gasset, un filósofo español también, decía en los años 30, que era una época que se parece mucho a la actual. Ya os contaré por qué. Decía Ortega y Gasset, lo que nos pasa es que no sabemos qué nos pasa. Bueno, el primer capítulo va a ser la confusión de la época. El segundo, voy a contaros cómo somos. Voy a daros algunas nociones de la naturaleza humana. Vamos a explicar cómo somos los seres humanos, porque trabajamos con seres humanos y si no sabemos cómo somos, tenemos dificultades después para poder explicar cómo nos comportamos. Vamos a avanzar un poquito, porque sobre todo si vosotros vais a hacer formación, tenéis que tener una idea clara de la naturaleza humana. Vamos a dedicarle un ratito, no mucho, pero lo justo para que tengáis cada vez que hagáis vuestro trabajo. El tercer capítulo va a ser sobre cómo conocemos, porque trabajamos con palabras. ¿Cómo conocemos? El primero es la confusión de la época, el segundo, cómo somos, el tercero, cómo conocemos. La palabra perro muerde. La palabra perro muerde. La palabra fuego quema. Pues ya contaros que sí. Y por eso ese control tan fuerte de los medios de comunicación que está haciendo la derecha. Porque la palabra perro muerde y la palabra fuego quema. Pero fijaos qué contradicción. La palabra pan no te sacia el hambre. Tenemos ahí una contradicción. Tenemos que aclararla. Si nosotros trabajamos políticamente, tenemos que tener nociones claras sobre la naturaleza humana y sobre el conocimiento, sobre las palabras. También voy a bajaros algunas nociones. La tercera parte es cómo nos organizamos. Es decir, ¿qué es la sociedad? Porque igual que un médico tiene que conocer el cuerpo humano, nosotros tenemos que conocer el cuerpo social. Tenemos que saber en qué consiste el cuerpo social. Bueno, ahí nos vamos a detener un poquito a analizar qué es la sociedad. Y a partir de ahí, del análisis de la sociedad, vamos a analizar lo último que nos queda. Vamos a analizar el Estado. ¿Qué pasa con el Estado? Porque la izquierda siempre ha querido acabar con el Estado. Y ahora estamos en el Estado. Los partidos políticos. Tenemos que saber qué son los partidos políticos. Tenemos que saber qué hacemos con los partidos. La frontera cada vez... Eso pasa es una buena metáfora. Yo he asumido que la frontera estaba ahí y no he pasado de ahí. Luego la frontera estaba ahí y ahora la frontera estaba aquí. O sea, si sigo asumiendo la frontera me voy al carajo. Es una buena metáfora de la trampa que nos están haciendo los cámaras. Te ponen ahí, cada vez te acortan más la cuerdecita. ¿Conocéis el ejemplo ese que contaba Aristóteles de que tú pones una olla a arder, cuando está el agua hirviendo tú echas una rana y la rana salta? En cambio, si pones el agua fría y pones a las ranas y vas calentándolo poco a poco, las ranas se cuecen. Esto tienes que verlo. Fijaos que en la parte que os he dicho de las palabras, también pensamos con imágenes. Pero el pensamiento abstracto es con palabras.
Y fijaos que no es una casualidad que la gente más culta es la gente menos manipulable. La gente que tiene palabras en su cabeza es la gente menos manipulable. Y por tanto es muy importante que tengamos muchas palabras. Por eso os decía, es importante que manejemos el diccionario. Bueno, os decía que en la última parte vamos a entrar al cuerpo concreto de qué es el Estado, qué son los partidos políticos, qué es la democracia. Y quiero también que aprovechemos para analizar cuáles son las perspectivas de futuro de las sociedades, de los gobiernos de cambio, de los gobiernos de transformación. Para que os cuente un poquito, cosas sobre todo de Morena, lo sabéis todo, mucho mejor que yo, pero vamos a intentar comparar lo que está haciendo Morena con lo que estamos haciendo en España, con lo que está intentando hacer Petro en Colombia, con lo que puso en marcha Chávez en Venezuela, con lo que hizo Lula en Brasil y ahora lo tiene otra vez que intentar en una condición diferente. ¿De acuerdo? Bueno, pues vamos a arrancar con la primera parte que os decía que era la confusión de la época. ¿Esto es para grabar o para qué es esto? Vale. Porque si no yo hablaba así. O sea, no. Pero si no, no se oye por ahí, ¿no? No se oye. Vale. Igual mañana podemos buscar alguna alternativa. Porque no es tan grande y la acústica es buena. Y hablando a voz alta yo creo que me oís bien todos, ¿no? Entonces, sobre todo para que esto no se vaya apagando. Pero bueno, vamos a... Me lo pongo aquí abajo. Y... ¿El qué pasó? Ah, sí. Bueno, pero yo arranco, sigo. Bien, primera parte, confusión de la época. Fijaos, si queremos entender el mundo... Con aquí. Órdenes. Si queremos entender el mundo, como lo entendían nuestros padres o nuestros abuelos, tenemos profundas dificultades. El mundo ha cambiado. Y aunque no nos hayamos dado cuenta, el mundo ha cambiado. Fijaos que cosas como Internet, como el teléfono celular, hace 30 años no existían. Hoy en cambio es como... Recuerdo que un periodista decía que le estaba contando a su niña pequeña el cuento de Hansel y Gretel, que es el cuento ese de esos niños desobedientes. Los cuentos siempre buscan educar en valores a los niños, ¿no? Por eso los cuentos a veces son tan asustadizos, ¿no? Porque tienen que a los niños decir, si haces eso viene la bruja y te come. Muchas veces, fijaos, en los cuentos clásicos estaba la bruja y no estaba la madre, porque las madres morían. O sea, los cuentos reflejaban también la realidad social de cada época. Entonces a los niños lo que más angustia les puede producir es que a su madre les pase algo. Por eso en muchos cuentos la madre no está. Está el hada madrina. Bueno, en el cuento de Hansel y Gretel le están contando a los niños que sean obedientes, que se queden en casa, los padres salen, pero ellos saben que hay una casita de chocolate, se escapan, desobedecen, pero van dejando unas miguitas de pan para luego encontrar el camino de regreso. Yo contaba a los niños con que había unos pájaros cabrones que se comen las miguitas de pan. Y cuando quieren regresar, no hay camino. Y entonces el padre, haciendo la tarea de que tiene que asustar, y mira lo que los niños solos en el bosque, y estaba la bruja acechando, y caía la noche cada vez más espesa, y la niña le dice al padre, ¿y por qué no llamaron a sus papás por el celular? Y el padre dice, se jodieron los cuentos. Romeo y Julieta, ¿sabéis que Romeo y Julieta? Romeo era un imbécil. Julieta era un poco más lista. Pero hacen ahí un acuerdo, ¿no? De que ella va a hacer como que está muerta, entonces el otro la ve muerta, entonces se suicida y entonces la otra se despierta, lo ve muerta. Aquello es un desastre, ¿no? Y imagínate Romeo que le llama a Julieta y dice, oye, que cuando venga, que voy a estar muerta porque no estoy muerta, no hagas tonterías. No sé, en Blancanieves, oye, no comas la manzana, que hay una bruja, pero que en el fondo es la madrastra y te va a matar y no sé qué. O en Casablanca, que Humphrey Bogart, ¿no? En vez de ir ahí a esa escena tan bonita del aeropuerto, llama por teléfono a Ingrid Bergman y le dice, oye, que no voy, que te vayas con el otro, ¿no?
Se jodieron los cuentos. Bueno, mirad, hay una serie de elementos que han cambiado muchísimo, muchísimo en nuestras sociedades. Os voy a contar 3 o 4, para que entendamos que nuestras sociedades son muy diferentes de las sociedades anteriores. Hay una cosa que se llama marcadores de certeza. Los marcadores de certeza son asuntos que en nuestras sociedades nos ayudan a entender el orden social. En todas nuestras sociedades hay marcadores de certeza. El principal marcador de certeza ha sido siempre Dios, en todas nuestras sociedades. Dios era el que, fijaos, nos decía, en la teoría del conocimiento, siempre podemos decir 3 cosas de lo que conocemos. Si es verdadero o falso, si es bueno o malo, si es hermoso o feo. Y esas 3 cosas nos las decía, bueno, Dios no, sino los intérpretes de Dios. Ese era también el poder de los sacerdotes. Decían, me lo ha dicho Dios. Yo trabajé durante una temporada en Venezuela a los comienzos del gobierno del presidente Chávez. Yo era asesor. De los pecados que yo he hecho en mi vida, ese es uno. Dentro de unos años diré, yo inauguré, cuando estaba todavía en obras, el Instituto de Formación. Uno de mis pecados es ese. En Venezuela es un país, fíjense ustedes qué cosa más curiosa, es un país que nunca tuvo minas. Como no tuvo minas, nunca fue un virreinato, porque a los españoles no les interesaba. Hicieron una capitanía general en el puerto de Maiquetía, cerca de donde producían el cacao. Los Borbones, a los reyes, estaba el cacao. Entonces, al no haber estructura administrativa, aquello funcionaba con mucha mayor libertad. Por eso los libertadores, uno de los libertadores salió de allí, porque había como mucho más libertad que en lugares donde había un poquito de estructura administrativa. Cuando logran la independencia, empiezan, como en buena parte de América Latina, una suerte de guerra civil. Y en el siglo XX, cuando empiezan a montar el Estado, ya tienen petróleo. Y por tanto el Estado en Venezuela se monta por arriba. No se monta extrayendo renta a los de abajo. Y por tanto, hay una palabra, si quieren escríbala, se llama cleavages. Es una palabra rara, pero es importante que la conozcan. Cleavages es una palabra inglesa. Cleavages con G. Se traduce a veces en castellano como clivajes. Clivajes. Los clivajes son las líneas de tensión social. Líneas de tensión social. Son, fíjense ustedes que en lo que estoy contándoles hoy y lo que les voy a contar estos días, les tengo que contar palabras, porque las palabras son nuestra herramienta. Nosotros no tenemos bisturíes, nosotros no tenemos matraces, nosotros no tenemos microscopios, tenemos palabras para intentar entender la sociedad. Es la tarea nuestra. Tenemos que aprendernos palabras. Un médico sabe más los 220 huesos que hay en el cuerpo humano. Nosotros tenemos que conocer las palabras que explican nuestra sociedad. Nosotros miramos el cielo. Esto es un buen ejemplo. Miramos el cielo y vemos muchas estrellas. Nuestra tarea es dibujar la constelación. La constelación es la que va a dar sentido al cielo. Si no, no podemos explicarlo. ¿De acuerdo? Una palabra es clivaje, que son las líneas de tensión. Es una palabra muy importante porque los clivajes explican muy bien nuestras sociedades. Lo van a entender. ¿Por qué a mí me gusta poner ejemplos? Porque todo lo que explicamos es lo que ocurre en nuestra sociedad. Y por tanto tiene que ser de sentido común. Y lo tiene que entender, como decía Lenin, lo tienen que entender hasta las cocineras de palacio. Una de las líneas de tensión que ha organizado nuestras sociedades es la línea de tensión capital-trabajo. Qué bueno. Ahora parezco Tom Cruise. Todos saben que una de las líneas de... ¡Qué maravilla!, ¿no? Este instituto me lo voy a llevar para España. Como el oro y la plata. No me dan miedo.
Sé que son más, pero no me dan miedo. Bueno, las líneas de tensión, fíjense ustedes, son realidades sociales que van construyendo realidad a su vez. La línea de tensión entre capital y trabajo construye muchas cosas. Ha sido esencial. Voy a hablar mucho de la línea capital-trabajo, porque todos los partidos de izquierda vienen de ahí. El sujeto revolucionario, el sujeto que iba a cambiar todo, ¿quién era? La clase obrera. ¿Y la clase obrera cómo la entendíamos? La clase obrera contra el capital. Pero fíjense, les voy a contar, o fijaos, os voy a contar nuevos clivajes. Hay un clivaje ahora importantísimo, que en México, por ejemplo, ahora mismo todavía no se está resolviendo bien, que es el clivaje, la línea de tensión hombres-mujeres. Se le queda. Hay otra línea de tensión que es centro-periferia. Ha habido otra línea de tensión histórica, por ejemplo, entre urbano y rural. Ha habido otra línea de tensión histórica entre partidos laicos y partidos confesionales, perdón, entre laicismo y confesionalidad. Y fijaos que todas estas líneas de tensión siempre tienen detrás luego partidos políticos. Siempre. Os repito la idea. Os estaba contando lo de los clivajes, de acuerdo a las líneas de tensión. Os decía que hay muchas líneas de tensión en nuestras sociedades. Siempre que hay conflicto, hay una línea de tensión. Y esas líneas de tensión casi siempre desembocan en partidos políticos. Y os he dicho que hay una primera línea de tensión que ha sido la más importante. Burgueses y proletarios, como dicen Marx y Engels en el Manifiesto Comunista. Capital y trabajo. Porque esa ha sido la que ha construido el sujeto revolucionario, que era el que impulsaba las transformaciones sociales. Pero hay más. Hay más que no les hemos prestado suficiente atención. Y os decía una que es urbano-rural. En México, por ejemplo, todo el mundo campesino ha estado olvidado. En Bolivia hay lugares donde no se entiende el mundo rural. Y ha habido partidos rurales y partidos urbanos. Os decía que una de las líneas de tensión que cada vez va a ser más importante es mujeres, no mujeres y hombres, sino patriarcado y feminismo. Es decir, el modelo que defiende el privilegio de los hombres o el modelo que defiende la igualdad de las mujeres. Por eso, mucho cuidado, gente, apunten ustedes también eso, mucho cuidado con los idiotas. Idiota viene de idiotés. Idiotés viene de idión. En el mundo griego clásico, idión era la enfermedad que tenían aquellos a los que no les interesaban las cosas públicas. Fíjese, ¿de dónde viene la palabra idiota? En el mundo griego, que era un mundo muy comunitario, aquel que decía, yo no quiero participar, decían, tú estás enfermo de idión, eres un idiotés, y de ahí viene nuestro idiota. Tengan cuidado porque si tienen algún vecino que no le interesa la política y le dices, tú eres un idiota en sentido griego, mientras que le está explicando a ustedes esto de no va a haber tiempo porque le va a dar un yo idiota. Idión, tú estás enfermo de idión. Los idiotas. Pero volvamos a lo que les estaba planteando, ¿no? Que si no me voy pegando muchos saltos y no. Decía que cuidado con esos idiotas que dicen yo ni machista ni feminista, yo ni fascista ni antifascista. Es una idiotez constante que repiten los medios de comunicación de la derecha. Ni izquierda ni derecha es como más discutible. Pero ni machismo ni feminismo, no, idiota. El machismo es un delito. El machismo es una agresión y el feminismo es la defensa de los derechos humanos. ¿Cómo vas a decir ni machismo ni feminismo? Idiota. ¿No? Es como una. O igual que apunten otra cosa importante. En Europa, para ser demócrata, tenías que ser antifascista. Y en América Latina, para ser demócrata, tenías que ser antiimperialista. Repito, la condición de demócrata, para ser demócrata en Europa,
Teníamos que ser antifascistas, porque el gran enemigo de la democracia en Europa ha sido el fascismo, que está regresando ahora. Acaba de ganar las elecciones en Italia. Pero en América Latina, lo que caracterizaba a los demócratas era ser antiimperialistas, porque aquí quien más problemas ha puesto al desarrollo de la democracia en América Latina ha sido los Estados Unidos. Ya saben ustedes que ¿por qué no ha habido golpes nunca de Estado en Estados Unidos? Porque no hay embajada, ¿no?, de los Estados Unidos. Fíjense la decadencia que ya están teniendo golpes de Estado. Es la decadencia de Estados Unidos. El otro día, cuando estaban entrando esos loquitos con la cabeza de bisonte y los cuernitos, eso era un golpe de Estado. Vamos a ver también cómo los golpes de Estado en el siglo XXI son diferentes de los golpes de Estado en el siglo XX. Y tenemos que estar muy pilas, muy cuidadosos, porque los golpes de Estado en el siglo XXI son más sutiles. Fue un golpe de Estado lo que le hicieron a Dilma Rousseff. Fue un golpe de Estado lo que le hicieron a Lula, que le sacaba 20 puntos de distancia a Bolsonaro y un juez lo mete en la cárcel. Y luego, 2 años después, en la cárcel, y 2 años después dice el Tribunal Supremo, no, el juicio era ilegal. A Evo Morales le dieron un golpe. El golpe de Evo fue más clásico. El de Evo fue más clásico. Sí. Pero es que los golpes no van a ser como los de Evo o los de Mel Zelaya. Ya les contaré que el primer intento de golpe blando, o de los primeros, fue aquí. Ya lo contaré, pero aquí ha habido 2 golpes blandos, o una sucesión de golpes blandos. Uno es cuando se cae el sistema en el 88. Esto es un golpe de Estado. Me da igual que no interviniera el ejército. Intervino no interviniendo. El ejército intervino no interviniendo. Porque si el ejército hubiera querido salvaguardar la Constitución y la democracia, tenía que haber intervenido para decir, ¿cómo que se ha caído el sistema y ahora ha ganado el PRI? ¿Esto qué es? O sea, son golpes como pasivos. Y el segundo golpe para mí es que claro, es como esa sucesión, ¿no? Esa sucesión de no reconocimientos. Y otro golpe de Estado fue el desafuero. El intento de desafuero que solamente cuando ya estaban a punto de meter en la cárcel a López Obrador, hubo alguno inteligente del PAN. Cuando dices alguien inteligente del PAN, es como resuena, como la neurona que tiene en la cabeza le resuena. Pues tienen una solo, resuena. A veces escuchando a gente como esto no nos está escuchando nadie, pero yo estuve en un acto, en una conferencia conjunta con Fox. Y yo pensaba, joder, ¿y este señor? Me acordaba de una cosa de Woody Allen y yo pensaba, ¿y este señor cómo puede ser el resultado del espermatozoide más rápido? Era como... Qué raro, ¿no? Bueno, lo quisieron meter en la cárcel y si lo hubiera metido en la cárcel, hace años que el presidente López Obrador hubiera sido presidente. Porque salía de la cárcel, salía directamente, ¿no?, a Los Pinos, ¿no? Entonces alguien se dio cuenta de que habían metido la pata y pagaron la fianza aquella, ¿no? Corriendo, ¿no? ¿Recordáis? Pero es como los golpes de Estado van a ir por ahí. Bueno, retomamos un poco la línea de lo que estaba diciendo. Estaba queriendo hablar de los clivajes, de las líneas de tensión. Y he puesto el ejemplo de Venezuela, porque estoy dando saltos, pero yo luego tomo el hilo, ¿eh? Todo esto he contado del salto a Venezuela, que Venezuela no tenía minas y por tanto no tuvo estructura administrativa. En el siglo XIX estuvo atravesado de guerras civiles y en el siglo XX, cuando tenían ya petróleo, el Estado lo construyen desde arriba, soltando plata. Aquí el Estado se construye en tensión entre los sectores populares y la burguesía, entre los trabajadores y los empresarios. Aquí hay tensión y en esa tensión el Estado va generando una estructura burocrática más decente. Fíjense ustedes que hasta el PRI
hasta el cambio, hasta el giro neoliberal, el PRI siempre tuvo una cierta concepción del Estado, una idea de la redistribución de la renta y demás. Esto es propio de un país que ha tenido una revolución. La revolución es el clivaje más fuerte. Es cuando de repente esa línea de tensión estalla directamente a los tiros. ¿De acuerdo? En Venezuela no ocurrió eso. ¿Por qué les contaba esto? Porque en Venezuela el Estado es profundamente ineficiente. Y uno de los factores de la ineficiencia del Estado venezolano es que no tuvo virreinato, tuvieron una guerra civil y el Estado se construyó con la renta petrolera. Quédense con la idea, Venezuela es un país rentista. Y siempre los países rentistas, los países que dependen de una materia prima, tienen muchos problemas, porque cuando esa materia prima sube, tienen mucha plata, pero luego la materia prima baja, se acabó. Es lo que se llama la enfermedad de los tulipanes, porque se empezó a estudiar sobre todo en Holanda, en el siglo XVII. Ellos vivían de vender tulipanes y era como, en aquel momento los tulipanes servían casi como si fuera oro. Pero de repente aquello se hundió y además, fíjense ustedes, esta enfermedad de las materias primas también genera efectos inflacionarios muy fuertes, porque dependes mucho de una sola materia. Por eso, fíjense, una tarea importante siempre es intentar multiplicar los elementos de riqueza de un país, que no dependas de solamente uno, que no dependas del turismo, que no dependas del petróleo, que no dependas de la soja, que no dependas del cobre. Cuando dependes de un solo elemento es muy peligroso, por eso una tarea siempre es multiplicar las fuentes de recursos. Bueno, todo esto lo he contado solamente porque quería contar que cuando yo era asesor de Chávez te venía muchas veces a decir, ¿qué ha dicho el presidente que? Y claro, como nadie podía verificar si era verdad o no era verdad, pues mucha gente decía, como lo ha dicho el presidente, pero yo como a los 2 meses dije, esto es mentira. Y yo le decía a la gente, ¿ha dicho el presidente qué? Y dije, tráemelo por escrito. Dile al presidente que me llame y me lo diga a mí. Porque era una gran mentira. Y todo esto lo contaba porque decía que Dios, realmente lo que sabemos de él es por sus intérpretes. Vaya vuelta que he dado para decir esto que estaba diciendo. Pero bueno, como estamos conociéndonos, estamos aterrizando cosas, ¿no? No importa. Bueno, Dios ha sido durante mucho tiempo el principal marcador de certeza. Esto es una idea muy importante, muy importante. Y decía que Dios era el que nos decía lo que era bueno y malo, lo que era hermoso y feo, los museos estaban llenos de arte religioso. Era el que nos decía también lo que era verdadero y falso. Podían prenderle fuego a Miguel Servet o hacer que se desdijera Galileo cuando Galileo dijo que era la Tierra la que daba vueltas alrededor, perdón, sí, la Tierra la que daba vueltas alrededor del Sol. Y dice, no, la Biblia no dice eso. Fíjense que ahora mismo hay una enorme discusión porque ya se ha demostrado científicamente y nadie lo niega que hay cosas que dice la Biblia que es que son falsas, no son interpretables. Si la Biblia dice que la Tierra tiene 8.000 años, sabemos que no es así. Sabemos también de dónde viene el ser humano. No venimos de... La mujer no viene de la costilla del hombre. O sea, hay una serie de cuestiones. La Tierra no da... O sea, no es el Sol el que da vueltas alrededor de la Tierra, sino la Tierra la que da vueltas alrededor del Sol. Bueno, ese tipo de realidades a día de hoy generan controversias. Hay un antropólogo, un paleoantropólogo. Paleo es viejo y antropólogo es el que estudia al ser humano. Los paleoantropólogos son los que estudian a nuestros antepasados, neandertales y cromañones y demás. Y hay uno que es un amigo mío, os voy a contar cosas de él, porque él dirige uno de los yacimientos más importantes del mundo, el de Atapuerca. Y me ha invitado muchas veces a ir allí. Me ha hecho regalos maravillosos, como ponerme en la palma de la mano un trozo de hacha de 1.000.000 de años.
que dices, imaginaos, ¿no? Yo que estaba emocionado con el acueducto de Segovia que tiene 2000 años, y es muy emocionante, 2000 años, está bien, ¿eh? Pero de repente te pone un trozo de hacha y dice, tiene 1.000.000 de años. Y tú, miércoles, ¿no? ¿Sabéis lo de miércoles, sabéis, no? Aquí no se usa, ¿o sí? ¿Sabéis que miércoles, mierda, claro. En la traducción inglesa de 100 años de soledad ponen Wednesday. Y deben quedarse los ingleses. Estos colombianos son idiotas. Hay una frase que repetimos mucho, aprendeosla, que dice traduttore, traditore. Traductor, traidor. Traduttore, traditore. Traductor, traidor. Ha habido discusiones enormes dentro del marxismo, enormes, por malas traducciones de Marx, pero enormes. No es igual decir vestimen que decir bedinen, que se parecen, pero vestimen es determinar y bedinen es condicionar. No es lo mismo. No es lo mismo. Entonces a veces hay traducciones que es como, cuidado, cuidado. A veces hay traducciones que el traductor se está inventando, porque a veces no puedes traducir. ¿Cómo traduces al alemán? Ay, mi Diosito, échame una manito. O sea, le da un ictus, le da un infarto cerebrovascular al traductor, ¿no? ¿Cómo es esta mierda, no? Bueno, Dios durante mucho tiempo ha sido el gran organizador de nuestras sociedades. Pero saben ustedes que en el siglo XIX, Nietzsche, el filósofo alemán, una de sus frases célebres es Dios ha muerto, Dios ha muerto. ¿Qué significa la muerte de Dios? ¿Qué significa la muerte de Dios? Ahí en el mayo del 68 francés, que saben ustedes que era un movimiento muy importante, pero también muy socarrón, muy irónico, alguien pintó en los retretes, pintó Dios ha muerto, firmado Nietzsche, y alguien puso debajo Nietzsche ha muerto, firmado Dios, ¿no? ¿Qué significa que Dios ha muerto? La muerte de Dios significa que cosas que antes explicábamos con Dios ya no las podemos explicar con Dios. La muerte de Dios miren, un ejemplo claro. ¿Ustedes han visto las películas del Dr. House? Bueno, pues el Dr. House es una serie de un médico hiperlúcido, inteligente, bastante cabrón, muy frío, como el Dr. Spock de Star Trek, ¿no? Es un tipo así, como que no tiene alma, ¿no? Es un tipo como... Pero es un tipo que hace milagros, hace malditos milagros. Porque a él le llevan los enfermos que ya se van a morir, y él dice, tráemelo para acá. Y él siempre lo salva, ¿no? En la tradición cristiana nuestra, la católica en concreto, para ser santo tienes que demostrar 3 milagros. Uno de los últimos santos fue Monseñor Escrivá de Balaguer, el fundador del Opus Dei. Casi Juan Pablo II, que el Señor tenga en su gloria, casi hace santo al Padre Maciel, que ya hubiera sido como tela. Pero Juan Pablo II, que el Señor tenga en su gloria, tenía esas cosas. Bueno, el caso es que
A Monseñor Escrivá de Balaguer, el fundador del Opus Dei, le tenían que demostrar 3 milagros. Uno de los milagros es que le había quitado un acné que tenía una señora en el brazo. Yo decía, o sea, que ese señor era como una pomada. El segundo milagro era que le había quitado unas piedras en el riñón. Yo decía, Monseñor Escrivá de Balaguer es diurético. También hicieron santa a la Madre Maravillas, que era una monja que habían matado, habían asesinado durante la Guerra Civil. Y recuerdo que uno de los milagros era que cuando ella falleció, la habitación olía a nardos, que es una flor. Y yo me imaginaba una monja detrás de la cortina, con un ambientador y todo diciendo, Gloria. Bromas aparte, si uno ve un capítulo del Dr. House y dices, este cabrón hace milagros. O sea, son milagros, milagros. Porque ahora lees los milagros del Monseñor Escrivá de Balaguer y parecen como flojos. No dices, esfuérzate un poco, hazte un milagro un poquito más, ¿no? Sí, algo un poquito que nos deje así como, Monseñor Escrivá. No, le quité la... Bueno, la ciencia sustituye a Dios en muchas cosas. Tú estás enfermo y dices, reza, vale, reza, pero opérate de apendicitis. Porque rezando no se le va a curar, ¿no? La muerte de Dios es que muchas explicaciones que antes operaban en el ámbito de Dios, ahora están en otros lugares. Y eso tiene problemas terribles en nuestras sociedades. Fijaos uno, ¿aquí quién conduce? ¿Quién tiene coche? ¿Tienes coche? ¿Carro? ¿Tienes carro? ¿Tú aparcas alguna vez en doble fila? Sí. ¿A menudo? Sinvergüenza. ¿Y por qué no aparcas más a menudo? Hemos venido aquí a ser sinceros. ¿Por qué no aparcas en doble fila? Porque te multan. Y porque se lleva el carro la grúa. Y te ponen un cepo. Es decir, hay cosas que ya no las hacemos no por un criterio moral. Cuando el derecho venía de los reyes, todas las normas tenían un contenido moral, porque venían de Dios. Pero cuando sacamos a Dios del derecho y lo sustituimos por la Constitución, enfriamos las leyes. Se enfrían las leyes. Y de repente tenemos la realidad de que hay cosas que no las hacemos no porque esté mal hacerlas, sino porque nos van a castigar si no las hacemos. ¡Qué desastre! Otro ejemplo, que yo se lo cuento a mis alumnos. Cuando yo fui a Alemania, en Alemania, cuando entras al metro, te sacas tú tu boleto. Y los españoles nos coleábamos siempre. Y decíamos, qué vivos somos, qué listos somos. Hasta que un día me di cuenta de que lo que éramos unos desgraciados. De que nos habían engañado, de que a mí mi país me había engañado, de que la educación que me habían dado era una mierda, porque me habían educado que para que yo me portara bien necesitaba un policía al lado, que para hacer lo correcto necesitaba un policía al lado. Y yo decía, vaya mierda de educación. O sea, que para hacer lo que corresponde necesitamos que haya un policía amenazándonos con sancionarnos. ¿Eso es lo que queremos? ¿Es lo que necesitamos? Feo, ¿no? Feo, gente. Feo. Entonces, fijaos que la muerte de Dios ha enfriado a las sociedades moralmente. En el curso urgente de política para gente decente, ahora venía releyendo el libro. Es bonito ese libro, ¿eh? O sea, aunque lo haya escrito yo, o sea, lo leo y digo, esto está bien.
Esto está bien. ¿Quién me lo escribió? Ahí recuerdo una película de Bertrand Tavernier, muy hermosa, sobre los maestros en Francia. Los maestros y maestras es un ejemplo claro también de la disolución de las reglas morales en nuestras sociedades. Y hay una escena donde hay una pareja joven y hay una maestra que está a punto de jubilarse, se jubila esa misma semana, y entonces llama a la pareja joven, porque los niños, el hijo, hay días que no iba a clase, no hacía la tarea, iba a clase sucio. Y llega la pareja joven y le dicen a esta maestra mayor, grande, le dicen, es que hay días que no tenemos ganas de levantarnos. Una pareja joven, que toma, que se droga, que no tienen un trabajo fijo, que han perdido rumbo y referentes. Y la reflexión de la maestra, que a mí me impresionó y por eso la puse en el libro, o la puso en el libro el que lo escribió, la reflexión de la maestra es, antes también eran pobres, pero los niños venían a clase con las rodillas limpias. Fijaos que ahí hay algo que se ha roto. Había una parte en la decencia de los pobres donde había cosas que eran hacer lo correcto. Y eso lo hemos ido debilitando. La muerte de Dios no es que Dios esté agonizando allá arriba detrás de una nube. ¿Sabéis que los soviéticos, que son los primeros que mandan una nave, cuando vuelve, el astronauta dice, he estado en el cielo y no me he encontrado a Dios en ningún lado? O sea, eso de Dios, no. Apuntad una cosa que me parece muy importante para que la reflexionéis y la vamos a analizar también después. ¿Sabéis dónde se ha muerto Dios definitivamente? En Wall Street. Se ha muerto en la economía, se ha muerto en las finanzas, se ha muerto en el Fondo Monetario Internacional. Ahí les vale madres tomar decisiones que le pueden costar el hambre a pueblos enteros. Ahí Dios no está. No hay y uno dice, ojalá hubiera un crucifijo, ¿no? En la sede del Fondo Monetario Internacional, porque a lo mejor les entraba un poquito de mala conciencia. Yo tengo una amiga que trabajó en uno de los grandes bancos y un día estaba cenando con ella y no sé qué le estaba contando yo de alguna maldad que había hecho a alguien en algún sitio, no me acuerdo dónde era. Digo, mira estos, qué cabrones. Y de repente ella como que hace un silencio en la cena y me dice, Juan Carlos, tú no conoces a los malos. Tú no conoces a los malos. ¿Sabéis que el reciente primer ministro, el que ha sustituido a la Liz Truss en Inglaterra, que ha durado 60 días y ha dejado la economía hundida? Luego, cuidado, que somos muy malinchistas todos, que pensamos que fuera son más listos que nosotros. La primera ministra de Gran Bretaña ha durado 62 días y ha dejado la economía en el suelo. 62 o 65. Es lo que ha durado. Y ha nombrado los parlamentarios, no el pueblo. Ahora mismo en Gran Bretaña hay, los dos más millonarios son dos que no ha elegido nadie. El Carlos III. La única noticia buena que yo he recibido de Inglaterra es pensar que el rey Carlos, el que era el príncipe Carlos, ha tenido que empezar a trabajar a los 72 años, que se joda. Por eso habéis visto que está siempre cabreado, se mancha de tinta y dice, pues quita esto, no sé qué, claro, no ha trabajado en su vida, ¿no? Y ahora dice, jo, esta. Y madre mía. Bueno, el que ha sustituido a Liz Truss, el Sunak el indio, tiene un vídeo grabando donde está diciendo
a la gente de su distrito, que es un distrito rico, diciendo, yo saqué fondos de las zonas pobres y lo traje a los distritos ricos. Enorgulleciéndose de ser un Robin Hood al revés, de robar a los pobres para dárselo a los ricos. Un Robin Hood al revés. El espíritu de las naciones. De Adam Smith. Es como el libro por excelencia que usan siempre los liberales y los neoliberales. Es el libro donde viene la famosa frase de la mano invisible del mercado, que es la que ordena todas las cosas y demás, ¿no? Es el libro clásico que utilizan los liberales y que nadie ha leído, pero todo el mundo lo cita. Bueno, si leéis ese libro, vais a pensar que es un libro bolchevique. Parece un libro de extrema izquierda. ¿Sabéis por qué? Porque Adam Smith es un tipo que escribe en un momento en donde Dios está vivo. Y Dios estaba presente en todas las decisiones. Y Adam Smith, cuando explica la realidad social, él piensa que nadie va a obrar contra Dios y sus mandatos. Él no concibe una economía donde alguien puede tomar una decisión y condenar a África al hambre. O nadie puede... O sea, Adam Smith nunca entendería las decisiones del Fondo Monetario Internacional de los planes de ajuste. No lo entendería. Tiene frases en el libro planteando que ningún rico, ningún aristócrata, ningún rey puede tener toda la tierra para él, porque entonces los pobres no tendrían tierra para vivir. Y le parece que es de sentido común, porque Dios estaba vivo ahí en la economía. Dios, gente, ha muerto en la economía. Y quiero que apuntéis una idea esencial, que casi es de las más importantes de este cursito. En el fondo esta frase es una frase que enunció Newton. Es el segundo principio de Newton, que dice que toda acción genera una reacción. Esa la debíamos tener todos tatuada en el antebrazo. Yo le digo a mis alumnos que hay frases que si se las tatúa les subo un punto la nota. Porque les digo a ellos, digo, a ver, ¿tú para qué demonios te tatúas aquí unas cosas en chino que seguramente pone rollito de primavera o arroz tres delicias, ¿no? O pato laqueado? O sea, ¿qué coño te has pintado de esas cosas? Ponte una frase como Dios manda. Toda acción genera una reacción, ¿no? Y cuando vas por la playa, la gente te mira y dicen, esa persona tiene que ser interesante. Esa persona... Bueno, fijaos, esta frase es muy importante y tiene que ver con lo que os decía de los clivajes. Toda acción genera una reacción. El feminismo genera una respuesta del patriarcado. La 4T genera una respuesta de los viejos poderes. Siempre, invariablemente, siempre que tenemos un avance, hay una amenaza de reacción. Siempre. Y si queréis apuntar una frase que es un poco más sutil, de un autor que se llamaba Walter Benjamin, de este señor os voy a hablaros bastante. Walter Benjamin. Walter Benjamin. Si lo ven los del fondo tienen un punto más también. Walter Benjamin era un heterodoxo. Era de la escuela de Frankfurt. La escuela de Frankfurt eran unos pensadores alemanes
radicados en Frankfurt, que decidieron hacer una cosa muy brillante, que es agarrar a Marx y mezclarlo con Freud, con Weber y con otros autores. Y hicieron ahí una mezcla muy lúcida. Hay un libro del año 54, de 1954, que se llama El hombre unidimensional, que sigue siendo un libro que nadie ha mejorado a la hora de analizar la racionalidad capitalista. Es un libro que tiene 70 años, ¿eh? Y es un libro que lo leéis ahora y decís, ¿qué? O sea, pero este señor, ¿cómo pudo escribir esto en 1954? El hombre unidimensional. Walter Benjamin es uno de la escuela de Frankfurt, muy lúcido y que le plantó cara al marxismo torpe. Os pido que copiéis, ahora os voy a deciros ahora la frase de Walter Benjamin, pero copiad antes una frase de Ludovico Silva. Ludovico Silva era un filósofo venezolano que decía, si los loros fueran marxistas, serían marxistas ortodoxos. Si las cacatúas fueran marxistas, serían marxistas ortodoxos, porque repetirían a Marx como un loro. Walter Benjamin, ya os contaré cosas, es un tipo que dice, es que Marx se equivocó en algunas cosas, y eso no le quita nada de su magia, no le quita nada de su grandeza. Era la Unión Soviética de Stalin los que quisieron convertir a Marx en una suerte de Nostradamus religioso. No nos vale para nada. Un santurrón que predice el futuro como si fuera un adivino no nos sirve para nada. Y Walter Benjamin recupera lo mejor de Marx y dice, no, yo os contaré alguna cosa más de él. La frase que dice Walter Benjamin, que es una frase estremecedora, y quiero que hablemos 2 minutos de esta frase. La frase dice, detrás del fascismo, siempre hay algún fracaso de una revolución de izquierdas. Repito, detrás del fascismo siempre hay algún tipo de fracaso de una revolución de izquierdas. Si la queréis simplificar, detrás del fascismo, detrás del auge del fascismo, siempre hay algún fracaso de la izquierda. ¿Qué significa esta frase? ¿Qué significa esa frase? Pues que el fascismo está mal. Cabrones. La derecha avanza y triunfa en base a los errores garrafales que se cometen desde la izquierda. Más o menos. O sea, bien, pero con lo que acabo de deciros falta un matiz. Yo creo que tiene que ver con el tema que hablaba al principio de los conceptos y de entenderlos. De alguna manera, los principios de la izquierda que hacen que se mueva la sociedad se utilizan como la democracia o la justicia social en un concepto fascista que lleva al autoritarismo. O sea que, por ejemplo, los gringos que estábamos platicando, que aquí el imperialismo es lo que ha dañado más. Sí, eso es cierto, pero la frase va un poco por donde dice el compañero, ¿cómo te llamas? Humberto, pero falta un matiz. Yo creo que lo que complementaría esto es que la izquierda, tendiendo más a la utopía, siendo más idealista, se desgasta mucho en diferencias, confrontaciones entre sus distintas facciones. Y a la derecha, a esa clase que se enriquece a costa del trabajo de las mayorías, Le unen los intereses, sí. Pero la frase es un poco más sutil. Ahí se acerca un poco. Las
Te lo dan para que lo uses, no para que lo muevas. Para acá. Bueno. Pero- Después de la cada revolución de izquierda, cada movimiento que se lleva a cabo de la izquierda, posteriormente siempre va a recaer con un personaje o un movimiento fascista. Por ejemplo, Sí, pero eso es una descripción, falta la explicación. A ver. El fracaso de la izquierda implica necesariamente Bueno. el fracaso de la construcción del sujeto Bueno. histórico, porque cuando hablamos del fracaso de la izquierda, bueno, y el sujeto histórico crítico que debió constituirse con este proceso, por ejemplo, en la Cuarta Transformación, el fracaso de la Cuarta Transformación significaría el robustecimiento del fascismo en México. Sin duda, pero ¿por qué? Bueno, Si os lo he dicho en la tesis de Newton. Porque toda acción genera una reacción. Porque toda acción genera una reacción. Y si tú haces una acción y asustas al poder y no cumples, los has reforzado. Por eso cuando tú pones en marcha un proceso revolucionario, no puedes fracasar, porque si fracasas lo que viene es el fascismo. Mirad 2 o 3 ejemplos para que lo veáis, porque aquí eso os lo estáis jugando aquí. Aquí estáis muy contentos de que no tenéis extrema derecha, cuidado, ¿eh? Y lo de ayer de la banda esa de nazis es una tontería. O sea, es mucho más peligroso que eso, pero eso también es un símbolo, ¿sí? No, ya habíamos pasado de pantalla. No, habíamos dicho que la frase de Walter Benjamin es que detrás del auge del fascismo siempre hay un fracaso de una revolución de izquierdas. Claro. Espera. el fascismo es un error de concepción. Usted está diciendo que el socialismo fracasó en la URSS, ¿correcto? ¿Esa fue No una afirmación? he entrado a analizar tanto. Estaba solamente analizando una frase. Perdón, voy para allá. ¿Por qué fracasó Pues la yo te diría URSS? que aguantemos, porque si nos metemos a analizar si había o no socialismo en la Unión Soviética, Solo voy a dar una idea rápida que es parecida a la explicación del fascismo. a ver, escuchemos por favor. Pero vamos a escuchar, está hablando él. Marx, cuando habla del socialismo en contra del capitalismo, habla de proletario contra industrial. En la URSS no había proletarios, era un país de campo. Por eso falló ahí el socialismo. El fascismo fue algo parecido, por la concepción. El fascismo está basado en el socialismo y falló en cómo acuñar. Usted habló bien de cómo se tendría que convertir el discurso de Marx y adaptarlo. Ajá. Por ejemplo, eso fue lo que hizo Lenin. Lenin tomó el marxismo y lo convirtió y lo adaptó. Entonces los procesos del fascismo y del socialismo fallan porque lo quisieron tomar a rajatabla del capital y no Bueno. era así. Esa es mi explicación. Vale, Es cuanto. gracias. No vamos a entrar en eso. Igual, según vayamos avanzando, si tenemos que hacer una definición de los intentos de la izquierda, que sí que estaría bien hacerlo. Vamos a ver si tenemos tiempo y analizamos por qué la 4T tiene cosas de la izquierda clásica, pero tiene también cosas novedosas. Pero repito la frase de Walter Benjamin y os he pedido que la copiéis porque es que es muy útil aquí. La frase de Walter Benjamin, repito, es: detrás del auge de la extrema derecha, detrás del auge del fascismo, siempre hay un fracaso de una revolución de izquierdas. Tomen notas de 3 cosas. Primero, una revolución no es un suceso cruento, no es un suceso violento. Una revolución es un momento en donde las contradicciones sociales se solventan a favor de las mayorías. Una revolución es un momento social donde las contradicciones sociales
se solventan a favor de la mayoría. Una revolución es un momento en donde lo imposible se hace posible. Y por esto una revolución es un momento en donde las élites pierden privilegios y las mayorías ganan derechos. Repito, por todo esto una revolución es un momento en donde las élites pierden privilegios y las mayorías ganan derechos. Esto es una frase que la decía Evita Perón, que donde hay una necesidad hay que crear un derecho. Y cuando tú creas un derecho, ¿ese derecho a quién perjudica? A las élites. ¿Y las élites creéis que se quedan de brazos cruzados diciendo voy a perder mi privilegio? No. Se asustan ante la fuerza de las masas cuando van a exigir un cambio revolucionario. Y en esta confrontación les ganas, pero les has asustado. Y si pierdes, van a volver con el cuchillo a cortarte la cabeza. Es la conclusión que quiero que tengáis clara. Por eso se suele repetir que detrás de cada revolución viene su termidor. Termidor es la contrarrevolución en la Revolución Francesa, donde le van a cortar la cabeza a Robespierre y compañía. ¿Sabéis que Robespierre no tiene calle en París? No tiene calle en París, porque la derecha no quiere, porque todavía le tienen miedo. La derecha anda diciendo en España que la izquierda se equivoca porque tenemos una guerra cultural. Y dice, no, a la gente lo que le importan son las cosas del comer. Y nosotros decimos, claro que lo importante son las cosas del comer, el salario, la vivienda, la educación, la sanidad. Pero si perdemos la batalla cultural, no vamos a poder solventar las cosas del comer. Hay una batalla cultural, y por eso este Instituto de Formación Política es de formación política, claro, para dar la batalla cultural, esencial. También hace falta la batalla de políticas públicas que ayuden a cambiar la vida de la gente. Pero si perdemos la batalla cultural, ¿por qué? Un rico no se va a considerar con derecho a pagar a los militares para que den un golpe de Estado y acaben con la 4T. Pasa constantemente. Por tanto, repito la frase de Walter Benjamin. O dicho de otra manera, hay un libro que a mí me ha parecido de lo mejor que he leído, pues que es un libro complicado porque es muy gordo, tiene 700 páginas. El autor se llama Scurati, con S líquida, Scurati, y el libro se llama M, el hijo del siglo. M, el hijo del siglo. Es la biografía, son 3 tomos de 800 páginas cada uno. Se lee, es verdad, muy bien, pero son 800 páginas. El primer tomo les diría que es obligatorio, porque es donde narra cómo 200 personas, fueron capaces de montar la que montaron en Italia. Ayer, la fiesta de los fascistas, aquí en México, celebraban la marcha sobre Roma. El libro de Scurati tiene una idea, por favor, que reflexionenla todas ustedes y todos ustedes. Y es, en 1917, Revolución de Octubre, Revolución Rusa. Y se asusta toda la burguesía europea. Porque además fusilan a los Romanov, fusilan a toda la familia real. Recuerden que es una pelea que afecta incluso dentro de la izquierda. Kautsky, y Kautsky no era ningún pendejo, Kautsky era el albacea de los textos de Marx. Cuando fallece Engels, quien sigue teniendo la obligación de publicar los textos de Marx es Kautsky. Y Lenin publica un libro terrible que se llama La Revolución Proletaria y el renegado Kautsky, al cual le llama renegado. Kautsky le está diciendo a Lenin: estáis asustando a la burguesía alemana y me estáis dificultando mi tarea de construir el socialismo en Alemania. Y Kautsky le dice: ¿por qué no lo hacéis como nosotros parlamentariamente? Si nosotros a través del Parlamento estamos consiguiendo muchas cosas. Y Kautsky y Lenin le contesta muy duro diciendo: eres idiota.
Bueno, le dice que es un renegado, que es peor. Porque nosotros hemos ganado el gobierno, pero el poder lo tienen ellos. Ellos tienen los bancos, el dinero, el ejército, la diplomacia, las universidades, la iglesia. Tienen todo. ¿Cómo pretendes que nosotros les dejemos jugar? Y ahí aparece otra cosa, apúntenlo ahí en un recuadrito en sus apuntes, una de las grandes lecturas de Lenin, y es una cosa que todos ustedes tienen que conocer, es el fracaso de la Comuna de París de 1871. Es la explicación que a Lenin le marca mucho. Parece muy bonito que digamos Lenin y suenan las campanas. Lenin. 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 ¿Fracaso de la qué? No sé. ¿Fracaso de la...? De la Comuna de París. Hay una escena muy bonita donde está en el Instituto Lomonov en San Petersburgo, de repente ven por la ventana los ayudantes de Lenin, a Lenin en la nieve jugando y echándose nieve encima. Entonces bajan sus ayudantes preocupados diciendo, camarada, ¿estás bien? Y dice, estoy perfectamente. No, como estabas aquí en la nieve, ¿por qué? ¿Por qué estás aquí? Y Lenin contesta, es que estoy muy contento. Y dice, ¿por qué? Y dice, porque hoy hemos cumplido un día más que la Comuna de París. Es decir, que la Comuna de París duró 2 meses y 2 semanas. Entonces él saca la lectura de qué hay que hacer para que cuando tienes un gobierno no te lo quiten corriendo. Y repito la frase de Walter Benjamin porque creo que es muy importante para todo lo que hemos hablado. Repito, Walter Benjamin está diciéndolo, y por eso les mencionaba el libro de Scurati, está diciendo que si amenazas con los cambios, hazlos. El libro de Scurati cuenta cómo la Revolución de Octubre del 17 alimentó muchísimo a la clase obrera italiana, al Partido Socialista Italiano. Pero ¿sabéis cuál fue el error? Que el Partido Socialista Italiano fue muy vociferante en lo que iba a hacer, pero no hizo nada. Fijaos cómo fue que se escindió. Una parte con Gramsci y otros se fueron del Partido Socialista. En cambio, vamos a tomar las fábricas, vamos a pasar a cuchillo a los terratenientes, vamos a acabar con... Es decir, alimentando verbalmente a los militantes más deseosos de ruido. ¿Y sabéis qué consiguió ese discurso del Partido Socialista? Que era un mero discurso, que los terratenientes, sobre todo del norte, llamasen a los escuadristas, que eran los soldados y los militares desmovilizados después de la Primera Guerra Mundial, y los contrataron como paramilitares del siglo XX. El paramilitarismo de Colombia estaba ahí, y los terratenientes armaron a los escuadrones fascistas para que les defendieran de los posibles ataques de los sindicalistas y de los izquierdistas. Pero ¿sabéis qué pasó la primera semana que los terratenientes decidieron contratar a los escuadristas? Que esa primera semana, que por supuesto no hubo ninguna ocupación de tierras, no hubo ningún ataque a ninguna fábrica, ¿sabéis qué hicieron los escuadristas? Acabaron con la imprenta del Partido Socialista. La primerita semana. Y en apenas 3 años tomaron el poder que estuvieron 20 y tantos años gobernando, el Partido Fascista. La conclusión que os decía, y por eso os decía que esta frase es muy importante, es que si amenazas, cumple. Y si no, cállate. Si amenazas, cumple, porque si amenazas, vas a asustarles. Vas a asustar a la burguesía, que va a hacer todo lo posible para intentar sobrevivir. Pero si luego no le cumples, si no tienes mayorías apoyando tus políticas porque no has cumplido, estás pegándote un tiro en el pie. Por eso a veces hay que ser inteligente y hay veces que tú tienes que ser muy vocinglero, hay veces que tú tienes que enardecer a las masas y alimentar a los militantes más aguerridos, que quieren escuchar discursos muy izquierdistas. Por eso no siempre es lo inteligente, compañeros y compañeras.
Lo inteligente es que encuentres pocas dificultades para hacer tus políticas. Claro que tienes que mantener el discurso claro, lo vamos a hablar estos días. Hay que mantener el discurso claro y no tienes que ceder nunca en tus principios, nunca. Pero hay muchas formas de defender tus principios sin asustar. Sin asustar. Hay una izquierda que parece que quiere vivir en el martirio constantemente. Parece que es feliz perdiendo, feliz fusilándonos, no me jodan. Bueno, ¿cómo vamos de tiempo? Llevo hablando 2 horas. O sea, nos quedan 20 minutos. No, tampoco vamos a... Porque ahora ustedes también vayan a, como tienen el libro, empiecen a leer. Empiecen a leer. Aprovechen que van a leer un libro que tienen al autor. Hay una escena muy bonita de una película de Woody Allen, donde están discutiendo sobre qué había dicho un autor muy importante, gringo, Marshall McLuhan, y había 2 estudiantes universitarios discutiendo. Pues Marshall McLuhan opina esto, pues Marshall McLuhan opina esto otro. Y dice Woody Allen, esperen un momento. Y se va detrás de una mampara, saca a Marshall McLuhan y dice, soy Marshall McLuhan y yo no pienso eso, ¿no? Una vez la vida me regaló que estaba yo en la cola de un cine y había 2 chicas delante, 2 estudiantes, y estaban hablando de lo que opinaba Juan Carlos Monedero. Y yo decía, no me lo puedo creer, ¿no? Entonces me acordé de la película de Woody Allen y dije, hola, soy Juan Carlos Monedero y no, yo no opino eso que estaban ustedes diciendo. Luego dije que sí, que opino eso, pero no pude evitar hacer el chiste. Bueno, déjenme terminar la primera parte que les he dicho. Yo sabía que en la primera clase íbamos a estar un poco aterrizando, conociéndonos, seduciéndoles para que venga mañana. Y les decía que la primera parte es la confusión de la época. Y les decía que cuando teníamos las respuestas nos han cambiado las preguntas. Y les estaba diciendo que hay una serie de marcadores de certeza que hemos perdido. Y les decía que el primero es Dios. Y les estaba diciendo que la muerte de Dios es la sustitución de Dios por la ciencia, por las leyes, por el mercado, por muchas cosas. Pero eso, fíjense ustedes, lo tenemos que mezclar con la frase que les he dicho que se graben. El segundo principio de Newton, toda acción genera una reacción. Y esto implica que la muerte de Dios va a generar también una reacción en el evangelismo, en el islamismo radical, ¿de acuerdo? Es decir, siempre que tú matas algo o lo amenazas de morir, se va a enrocar como en el ajedrez. El enroque en el ajedrez, saben ustedes, es cuando se esconde el rey entre el caballo, ¿no? y la torre y el alfil. Entonces, la muerte de Dios tenemos que entenderla sobre todo como que hemos perdido un principio moral muy importante, pero que sigue operando. Nos equivocaríamos pensando que la fase actual se explica simplemente con la muerte de determinadas cuestiones. Y por favor, escriban otra frase de nuestro amigo Gramsci, Antonio Gramsci. G de Gramsci, R de Ramsci, A de Amsci, M de Emsci, C de Ci y de I. Gramsci tiene una frase que se repite mucho y que muchos de ustedes conocerán, pero que conviene que conozcamos. Él dice que los tiempos de crisis son tiempos en donde lo viejo no termina de marcharse y lo nuevo no termina de llegar. Repito, dice Gramsci que los tiempos de crisis son tiempos donde lo viejo no termina de marcharse y lo nuevo no termina de llegar. Y tiene una segunda parte esa frase que dice, en esos interregnos es cuando surgen las situaciones mórbidas, es decir, es cuando surgen los monstruos. Cuando lo viejo ya no vale, pero no se ha marchado, y lo nuevo es muy promisorio, muy prometedor, pero todavía no ha llegado. Y convivimos entre 2 mundos. Y en esos 2 mundos están los asustados porque su mundo se está marchando y los que consideran que el mundo nuevo ya ha llegado y que son unos iluminados. Si ustedes van con un candil
con una vela, con un foco, 10 metros delante del pueblo, ustedes van alumbrando. Pero si ustedes van 1 kilómetro delante del pueblo es que se han perdido. Repito, si ustedes van 10 metros delante del pueblo alumbrando, ustedes van abriendo camino. Pero si ustedes van 1 kilómetro de donde está el pueblo es que se han perdido. Así que regresen a donde está el pueblo. Decía que estaba diciendo una frase de Gramsci. Lo viejo no termina de marcharse, lo nuevo no termina de llegar y en ese momento surgen los monstruos. Hoy estamos viviendo un tiempo de monstruos, porque lo viejo, de monstruos. Los monstruos en tiempos de Gramsci eran el fascismo y el estalinismo. Eran los dos monstruos. Gramsci se llevaba, Mussolini lo metió en la cárcel y Stalin no lo sacó, cuando podía haberlo sacado, no lo sacó. Podían haber intercambiado y lo hubiera soltado. No, porque él ya estaba, Gramsci, ya estaba viendo que había una deriva autoritaria en la Unión Soviética. Sí. Dice la compañera que la cárcel escribió los cuadros de la cárcel, por tanto, hagan ustedes todo lo posible porque les encarcelen, porque en la cárcel podrán escribir unos preciosos libros. Fisgón, estamos tardando en que nos encarcelen. Lo que vamos a poder escribir cuando nos encarcelen. Entonces termino la reflexión. Decía que hemos perdido marcadores de certeza. Uno es Dios. El otro es el trabajo. El mundo del trabajo. Miren, en Europa ahora mismo los trabajos no duran 6 meses. Antes uno trabajaba para toda la vida. Es lo mismo. Estudiabas para algo en lo que siempre ibas a trabajar. Eso ya no es así. El trabajo era el gran organizador social. Ya no lo es. Ya no lo es. Las transformaciones en el mundo del trabajo son telúricas, son como un terremoto. Se han incorporado las mujeres al mundo laboral y no llegas a fin de mes con 2 sueldos. En Europa no estamos llegando a fin de mes. En el 15M, que fue una cosa que, a ver si tengo tiempo y les cuento un poquito, es un movimiento que montamos en España, una de las pancartas decía, me sobra mucho mes después del sueldo, ¿no? O sea, en vez de me sobra mucho sueldo todos los meses, decir, no, me sobra mucho mes cuando se me gasta el sueldo. El mundo del trabajo, fíjense ustedes, era el que había articulado a la clase obrera como sujeto revolucionario. Hoy, por ejemplo, las fábricas están desapareciendo. La economía industrial está pasando a ser una economía de servicios. Hay una frase, si quieren, escriban la palabra, es una palabra rara, pero conviene que la conozcan porque es una palabra que es capitalismo cognitivo. Capitalismo cognitivo es del conocimiento. Es el capitalismo de la información, es el capitalismo de la internet, es el capitalismo del software, es el capitalismo de los algoritmos. Es un capitalismo que ya no es tangible, no es físico. La familia ha cambiado radicalmente, que era otro de los marcadores de certeza. Estoy convencido de que ninguna de las mujeres que hay aquí, ninguna, querría tener un matrimonio como el de sus abuelos. No he dicho lo de sus padres para no generar problemas. O sea, son cambios importantes. El mundo de la familia, el mundo de las ideologías, los partidos políticos que eran claros y hoy, ¿qué es ser de derechas? ¿Qué es ser de izquierdas? Hay confusión al respecto. La gente en España dice, yo soy de centro. Cuento en el libro que nunca vamos a ver delante de un pelotón de fusilamiento a alguien que antes de ejecutarlo
grite ¡viva el centro! Porque por ser de centro nunca te fusilan. De centro es eso que cuenta López Obrador en su último libro, de ese general en la Revolución que los manda Pancho Villa a fusilar y dice el general, mi general, si a mí con unas nalgaditas me basta, ¿no? O sea, no hace falta que me fusile, ¿no? Bueno, pues hay gente en España y en Europa que creen que Salvini, que es una heredera de Mussolini, cree que es de centro. Dice, es de centro derecha, no me joda. O sea, si una heredera de Mussolini, que defienda a Mussolini, es de centro derecha, es lo que les decía a ustedes antes, que Adam Smith lo lees hoy y parece un bolchevique, solo porque dice, no matarás, no robarás. En Europa, la derecha y la extrema derecha no quiere al Papa Francisco. La derecha no quiere un papa, dices, pues estamos locos. El último día les voy a contar, o les voy a ir contando la paradoja en la que estamos. Nuestras democracias, que son democracias liberales, como la mexicana o la española, que son democracias de mierda, las estamos defendiendo nosotros. Y son democracias que nos impiden desarrollar todas las políticas que quisiéramos para que mañana ni un solo niño en México tenga hambre, por ejemplo. ¿Y qué pasa? ¿Que López Obrador no quiere hacer eso? ¿Pero puede? Pues no puede. Y resulta que es López Obrador el que está defendiendo esa democracia y la derecha es la que está presionando para tumbarla. En Europa tenemos esa realidad. Nosotros, el Partido Socialista y Podemos, estamos defendiendo el gobierno y la democracia, y la derecha está empujándola para intentar tumbarla. Y nosotros decimos, pero vamos a ver, si es la derecha la que se beneficia de esta democracia vaciada, ¿qué hacéis tumbándola? Y nosotros, que somos los críticos de esa democracia, somos los que estamos sosteniéndola. Igual con el Papa. El Papa, que desde la izquierda es una figura que no ha ayudado por lo general a la emancipación, de casi nada, se han opuesto al aborto, al divorcio, al uso de preservativos, a la píldora anticonceptiva, a... yo qué sé. Y resulta que nosotros somos los que estamos defendiendo al Papa. Y la derecha atacando al Papa. Somos parte de esta confusión de la época. Bueno, termino, hay una frase de nuestro amigo Woody Allen, que es un tipo muy listo, aunque tenga sus cosas, que decía, Dios ha muerto, Marx ha muerto, la historia ha muerto y yo me encuentro francamente mal. Dios ha muerto, Marx ha muerto, la historia ha muerto, son frases que se repiten, ¿no? Se repetían como que ya todo ha muerto. Y el tipo dice, y yo estoy fatal, ¿no? Entonces, fíjense, ha habido un momento en donde hemos estado sin pensamiento, hemos estado a la defensiva, todavía estamos a la defensiva. Sabemos lo que no queremos, pero no sabemos lo que queremos. Sobre todo porque hay un mundo que se ha caído. En 1991 se cae la Unión Soviética, se cae la URSS, y desde 1917, 70 años, el faro de la izquierda era la Unión Soviética. Incluso los que criticábamos a la izquierda, a la Unión Soviética, sabíamos que la izquierda sobrevivía porque existía la Unión Soviética. De hecho, cuando cae la Unión Soviética, la derecha dice, se acabó el peligro comunista, se acabó el Estado social, se acabó el Estado desarrollista. La crisis de la Unión Soviética es la crisis de toda la izquierda, no porque nos gustase lo que pasaba allí, sino porque tenía miedo la derecha. En Italia, por ejemplo, en el 91, estalla el caso de Manos Limpias, la corrupción. ¿Y por qué estalla ese año la corrupción? ¿Porque había más corrupción ese año que el año anterior? Estalla la corrupción porque la derecha dice, ya no tenemos que pagar a los corruptos, porque ya ha desaparecido el Partido Comunista, ya no es un riesgo y ya nos vamos a ahorrar esa plata. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Entonces, fíjense, se muere Dios, la familia cambia,
las ideologías se trastocan, la Unión Soviética desaparece. Es decir, hay demasiados cambios. ¿No se paga? No se paga a los corruptos. Desaparecen los partidos comunistas. Viene el modelo neoliberal, que mañana vamos a analizar eso. Estábamos mirándonos al espejo y sin saber qué nos estaba reflejando. Veíamos, por ejemplo, que los partidos clásicos de izquierda ya no servían para dar respuesta a los nuevos problemas. Colapsaban. Y es en ese momento también cuando empieza a haber, ya lo contaremos mañana, empieza a haber una respuesta que comparte en todo el mundo un elemento. Todos somos antineoliberales. Ahí mañana voy a contarles cómo el modelo neoliberal empieza a articularse en los años 30, pero sobre todo se articula en los 70 con el golpe contra Salvador Allende. Porque llaman a unos economistas, que son economistas que estaban estudiando en Chicago con Milton Friedman. Que son economistas de derechas que están en contra del Estado social, están en contra de la intervención social del Estado. Claro. Claro. Porque es un modelo ideal, ¿por qué? Porque te cargas a los sindicatos, te cargas a los partidos políticos de izquierda y dicen, haz lo que quieras. Es un laboratorio, con un país. ¿Y sabéis por qué nos cuesta tanto? Porque mañana voy a contaros que nos cuesta tanto pelear contra el modelo neoliberal, porque es un sentido común. No es solamente un modelo. Es como Lula. Lula ha derrotado a Bolsonaro, pero no ha derrotado al bolsonarismo. Andrés Manuel derrotó al PRI, pero no ha derrotado al priismo sociológico que hay en este país. Sigue aquí. Igual que en España sigue el franquismo sociológico, y Franco se murió en el 75. O sea, son cosas que son mucho más permanentes, y si no las vemos, no podemos luchar contra ellas. Por eso es tan importante la formación, para que veamos cuáles son nuestros adversarios, y veamos si son nuestros enemigos o solo son adversarios. Pero tenemos que verles, y necesitamos herramientas para verles. Si no, no los identificamos. Fíjense las trampas que hacen esta cuerda de cabrones. ¿Saben ustedes que el premio Nobel de Economía no lo instaura Alfred Nobel? No está entre los premios originarios. ¿Saben qué se inventa el premio Nobel de Economía? La Academia Sueca. Perdón, el Banco Central de Suecia. ¿Y por qué? Porque allí está Olof Palme, hay una izquierda muy fuerte en Suecia. Cerca de la Unión Soviética, pero democrática. Esos son los jodidos. Por eso se cargan a Salvador Allende, que era un socialismo democrático. Y por tanto podía generar empatía. Bueno, pues el Banco Central de Suecia se inventa los premios Nobel de Economía para intentar moderar el intervencionismo económico de la izquierda sueca. ¿Y a quién le dan el premio Nobel de Economía un año después del golpe de Estado contra Salvador Allende? A Milton Friedman. A Milton Friedman. Es que dices, hijo de putas. O sea, dan un golpe, matan, traen a los economistas que estudiaban con Milton Friedman y para darle un marchamo de que esto es bueno, esto es correcto, le dan el premio Nobel de Economía. Y nosotros, pobres mortales ignorantes, no, es que es el Nobel de Economía. Diciendo pendejadas. Si abres las fronteras, exportarás más. Si le bajas el salario a los trabajadores, aumentará el empleo. Si le bajas los impuestos a los ricos, recaudarás más. Pendejadas para fusilarlos. Pendejadas para fusilarlos. Pero detrás de cada pendejada de esas, un premio Nobel de Economía. Que nos los comemos en los informativos y en las revistas. Y nos los comemos en todos lados. Y nosotros pendejos, y ellos muy listos. Y las facultades de economía reproduciendo ese esquema. Y estudias en una facultad de economía y sales pendejo. Sales pendejo. Bueno, ¿alguna pregunta?
¿Está todo tan claro? Pues compañeros y compañeras, mañana seguimos.